Hermanos, buenos días. Un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Levanten la mano derecha. Todos los que están contentos, levanten la otra derecha. Eso, hermano, la derecha. Y levanten, por favor, levanten, mantengan bien en alto y ahora pongan esa mano en el hombro de su compañero que está al costado. Muy bien. Y díganle lo siguiente mirándole a los ojos, ¿no? Dios te ama. Y yo también. Muy bien. ¿Y cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Levante su mano izquierda. La izquierda. Muy bien. Bien arriba, bien arriba. Y ahora la vamos a ir bajando en el hombro del compañero del lado izquierdo. Y le vamos a mirar al rostro y le vamos a decir, Dios te ama. Y yo también. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que sea una comunidad llena de amor. Hay algunos solteros por ahí que se han mirado y que de repente este ha sido su oportunidad, ¿no? Pero de repente ahí entre esposos también, si estaban algo enojados, esta ha sido su oportunidad. Si usted no ha aprovechado, entonces espere hasta el otro sábado. Bueno, hermanos, una alegría estar con ustedes. Hemos ya llegado hace poco nada más de Perú aquí a Estados Unidos y la verdad es que es interesante, ¿no? Yo comentaba con otras personas que el tránsito también es distinto en nuestros países, ¿verdad? Allá en el Perú, por ejemplo, uno toma 15 minutos para ir a la iglesia, y aunque la iglesia quede a 2 bloques, ¿no? A 2 cuadras nada más. Pero es por el tránsito, ¿no? Es por el tránsito. En cambio, aquí uno sube la highway 15 minutos, usted puede dormir, puede estudiar el folleto, puede hacer una serie de cosas y sigue la pista, ¿no? De frente, 15 minutos, son como 10 millas más o menos. Entonces después tiene que entrar a la ciudad. Increíble, ¿no? Hay ciertas diferencias y los caminos son bastante largos, ¿no? Bastante lejanos. Y algunos de los que estamos aquí de repente vivimos lejos, pero hacemos todo el esfuerzo para venir aquí a encontrarnos juntos para adorar a Dios. ¿Amén? Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de los que aquí estamos nos acercamos a Jesús y hemos sido rechazados por Él? Nadie, ¿verdad? Nadie. Sin embargo, esta mañana vamos a estudiar juntos que aunque Jesús nos acepte o nos rechace, a pesar de todo, Dios tiene un propósito especial. Por esa razón vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Y este es una historia fascinante, una historia interesante, una historia que nos mantiene vivos y que también nos llena de esperanza. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y si ustedes ya abrieron sus Biblias, se van a dar cuenta de la historia que vamos a hablar en esta mañana. Es la historia del endemoniado de Gadara. ¿Ustedes alguna vez se han visto con un endemoniado? ¿No? Bueno, falta nada más hacer que cuando uno peque, se acerca al espejo y se va a dar cuenta de eso, ¿no? Ahí tenemos un poco de endemoniados. Pero gracias a Dios, como todos los días oramos, inmediatamente se limpia nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y esta es una historia interesante, así que vamos a prestar atención. Todos los que tienen Biblia, úsenla en este momento, porque este es el momento de usar la Biblia. Y los que no tienen Biblia, pues acérquense a los que tienen para leer juntos. Y aquel que trajo su iPad, su teléfono, Open Your Bible, su aplicativo ahí de Biblia y también lea con nosotros. Así que nadie puede perderse la lectura de esta mañana. Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice así: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta del mar de Galilea. Así que Jesús va del lugar donde él predicaba, Galilea, Nazaret, Capernaum, y va hacia el otro lado, a la región de Decápolis, de las 10 ciudades más importantes para el mundo gentil, y no tanto para los judíos. Así que esta es la aparición de Jesús, la presencia de Jesús en un lugar que no era judío, en un lugar que era completamente gentil, pagano. Bueno, Jesús pasó entonces a la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y este hombre
no era común y corriente. Este hombre era un hombre endemoniado desde hacía poco. Ah, qué bueno que estemos leyendo nuestra Biblia. Era endemoniado de hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni habitaba en casa, sino que vivía en los sepulcros. Yo le comentaba a un hermano en estas semanas que los cementerios en nuestros países los tenemos en un lugar bastante lejano, ¿no? Pero yo fui hace 2, 3 semanas atrás a una iglesia donde el cementerio estaba al frente. No había parqueo, pues sí había cementerio, ¿no? Entonces, habían sepulcros muy cercanos a la iglesia. Entonces yo le decía al hermano, ¿no? Es preferible entrar antes aquí que terminar allá, ¿no? Estaba cerca, pero a nadie le gustaría habitar en un cementerio. ¿Por qué no si están muertos? No hay nadie quien lo levante, no hay nadie quien lo fastidie, pero nos llena de temor, ¿verdad? Saber que estamos cerca de la muerte, de un ambiente mortífero como este. Y dice la Biblia que este hombre vivía allí, salió de los sepulcros, ahí vivía porque no tenía casa, pero tampoco tenía ropa. Así que estaba desnudo y encima con el demonio de hace mucho tiempo. Pero cuando el endemoniado vio a Jesús, dice el verso 28, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, exclamó a gran voz. Es decir, este hombre no se acercó a simplemente a conversar con él, sino que hizo un grito desesperado. Exclamó a gran voz, dice la Biblia. Y la pregunta de esa exclamación viene en la siguiente parte. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En la Biblia también se dice que hasta el demonio sabe quién es Dios, conoce a Dios. Pero a diferencia de muchos otros, los demonios tiemblan. Usted cuando se acerca a Dios, ¿qué sentimientos tiene? De reverencia, de temor, de obediencia, de respeto. ¿Serán esas las cualidades nuestras para acercarnos a Dios? Bueno, sería bueno. Aquí el demonio se acercó a Jesús, se postró a los pies de Jesús y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, que no me produzcas un dolor insoportable, en realidad sería la mejor traducción. ¿La presencia de Jesús traía eso en la vida de los demonios allí? Era tan fuerte la presencia de Dios que los demonios no resistían ni siquiera tenerlo cerca. Y entonces dice el verso 29 algo interesante, porque a veces nosotros pensamos que Jesús se acercó al endemoniado y esperó un momento para sacarle el demonio. Pero dice el verso 29 que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Así que en la primera conversación que tuvo Jesús con el endemoniado fue justamente quitarle los demonios que tenía. Pues estos demonios hacían ya mucho tiempo que se habían apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y entonces él era impelido al desierto por el demonio. Y entonces, en ese momento entre que él le rogaba y que Jesús le decía que salga, Jesús le preguntó a él, ¿cómo te llamas? ¿Y qué respondió el hombre endemoniado? Bueno, entonces vemos aquí el primer personaje de esta historia. ¿Quién? Legión. ¿A quién empezó a hablar Jesús? ¿Al endemoniado o a los demonios? A los demonios. ¿Y cómo se llamaba todo este conjunto? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Pero estos tres personajes que vamos a ver a continuación, los tres tienen un común denominador. El primer común denominador que vamos a notar es el pedido que hace el demonio, pedido que hace Legión. Y dice el verso 31 que le rogaban, ¿a quién? A Jesús, que no los mandara al abismo. ¿Cuál abismo? ¿Cuál abismo?
Muy bien, Apocalipsis 23, ¿se acuerdan ustedes? Es la morada de ¿quiénes? Del demonio, es el castigo del demonio, es la cárcel para el demonio. La palabra aquí que nosotros encontramos no pertenece a un barranco como algunos piensan, sino que pertenece a la cárcel de los demonios. ¿Qué es lo que estaba pensando en los demonios aquí? Que Jesús venía, ¿a qué? A juzgarlos, a matarlos, a deshacerse de ellos. Eso es lo que pensaron ellos cuando vieron a Jesús cerca de él. Y entonces los demonios gritaban a Jesús, exclamaban a Jesús y le decían y le rogaban que no fueran al abismo. Primer personaje, Legión, los demonios. ¿Qué hacían? Le rogaban. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta hasta aquí. ¿Ustedes qué creen? ¿Jesús, Dios mismo, hace caso a los demonios? No, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo. Dice así el verso 32. Había allí un hato de muchos cerdos, porque esta región era típica, era el negocio de la región, la venta, la crianza de cerdos. Y estos paseaban en el monte y le rogaron, los demonios, que les dejara entrar en ellos. ¿Cuál era el ruego explícito de los demonios? No nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos. Muy bien, yo les pregunté a ustedes que si Jesús le hacía caso a los demonios y ustedes me dijeron que no. Ahora noten lo que dice la Biblia, al final del verso 32. ¿Y qué dice? Y él les dio permiso. ¿Y entonces cómo puede ser esto? Los demonios se acercan a Jesús y le exclaman y le ruegan, Señor, no nos mandes al abismo, no nos pongas en la cárcel, no nos mates, no nos juzgues ahora, pero sí envíanos a los cerdos. ¿Estamos bien? Era el ruego de ¿quiénes? De los demonios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue? Vayan, no hay problema. Tienen permiso. Si nosotros leemos hasta aquí el pasaje, podemos encontrar algo que nos fastidia en el cerebro. Vienen los demonios, le ruegan a Jesús y Jesús le hace caso. ¿Cuál fue el pedido de los demonios? Mándanos a los cerdos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vayan, tienen permiso. ¿Y fueron o no fueron los demonios? Claro que fueron. Primer personaje, el demonio, llamado Legión, porque eran muchos. ¿Cuál era el ruego? No nos mates, mándanos a los cerdos. ¿Jesús aceptó? Aceptó. Muy bien, hasta aquí parece algo extraño. ¿Cómo Dios puede escuchar la voz de los demonios y hacerles caso? Pero entonces dice el verso 33, que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Perfecto. ¿Quiénes se ahogaron aquí? Los cerdos. ¿Y los demonios? ¿Dónde están? ¿Están vivos o están muertos? Están vivos. ¿Saben dónde están? Afuera. No, acá hemos orado. A menos que alguien haya abierto la puerta de su corazón y los haya dejado entrar, ¿no? Pero no creo. ¿Dónde están? Afuera, allá congelándose, ¿no? Pero nosotros estamos aquí porque estamos adorando a Dios, hemos orado, hemos adorado, hemos entregado nuestros diezmos, ofrendas, hemos cantado, Dios está con nosotros, ¿amén? Qué bueno. Y ellos entonces quedaron vivos. Ahora ustedes pueden razonar en esto. ¿Le hicieron alguna jugada a Jesús para quedarse vivos? No queremos morir, queremos vivir, pero Jesús no nos quiere en este hombre, pero nosotros queremos quedar con vida, no queremos ir al abismo. Planteémosle algo a Jesús, los demonios. Que nos deje ir a los cerdos. Entonces matamos a los cerdos y nos vamos. ¿Y fue así o no? Fue así. ¿Y los demonios quedaron
libres. Vaya, así que Jesús no detuvo el mal en esa oportunidad. ¿Qué hay detrás de la decisión de Jesús que no estamos entendiendo hasta aquí? Entonces viene el segundo personaje de la historia, verso 34. ¿Quién es? Segundo personaje. Primer personaje era Legión. Segundo personaje, verso 34. ¿Están leyendo su Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice? Los que apacentaban los cerdos, los pastores de cerdos. Y cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué hicieron? Huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. ¿Quiénes? La gente que había escuchado esto salía a ver lo que había acontecido. Así que eran pocas las personas que vieron esto. Ya no. Empezaron a salir la gente de su casa y a ver lo que pasaba. Y entonces vinieron a Jesús y miren la imagen que ellos vieron. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Y cómo estaba ese hombre, el ex endemoniado? Estaba sentado a los pies de Jesús, vestido. Ya no estaba desnudo, ahora estaba vestido. ¿Y qué más? En su sano juicio. Y cuando lo vieron ahí cambiado, vestido, postrado a los pies de Jesús, adoraron todos y se fueron a la sinagoga para leer la palabra de Dios, porque ellos no era su costumbre, pero eso hicieron. ¿Así fue? No. ¿Qué pasó con los gentiles, con los paganos, con los que no creían en Dios? Por eso tenían ellos de mascota un endemoniado. Por eso criaban cerdos. No conocían muchas cosas, porque ellos no adoraban a Dios. Y entonces cuando vieron al hombre a los pies de Jesús, vestido, con su sano juicio, ¿qué sintieron? ¿Qué dice la Biblia? Que ellos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Si Jesús había salvado a ese hombre, al ex endemoniado, ¿por qué le llenó de miedo? También perdieron su dinero con los cerdos, se fue el negocio al agua literalmente, ¿no? ¿Qué más? Los demonios se fueron con ellos. ¿Por qué tuvieron miedo de ver al hombre con Jesús? Una hermana me contaba que ella había llegado a la iglesia por la Virgen María. Sí, llegó así a la iglesia Virgen María. Y en Perú hay bastantes montañas aún dentro de la misma ciudad. Y entonces, un día era un hermano, él vivía ahí arriba de la montaña y él preocupado con su alma, en su sueño vio a la Virgen María. Y la Virgen María se le apareció y le dijo, mira, baja las escaleras de la montaña y a la mano izquierda entra, en esa iglesia tú tienes que adorar. Y entonces él se despertó del sueño y al día siguiente él no sabía si esto era verdad o mentira. Entonces amaneció otro día más, no quería bajar la escalera hasta que llegó el día sábado y entonces él bajó la escalera del lugar. Bajó hasta la última grada y cuando fue hacia el lado izquierdo encontró Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces él en esa tarde que conversábamos me decía, pastor, yo llegué a la Iglesia Adventista gracias a la Virgen María. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir? Pero él llegó. Ahora la pregunta era, ¿tú crees en la Virgen María? Pues no, pastor, no. Pero eso me pasó. Dios usó en medio de mis razonamientos fuera de la iglesia, en lo que yo creía, utilizó herramientas, aún en medio de mi dolor, en medio de mi confusión, utilizó una manera de acercarme a Él. Y así yo pude llegar a la iglesia y comprender que esto no era de Dios, que aún en medio de la equivocación Dios buscó un lugar para mí. Cuando nosotros estamos en el mundo, a veces tenemos la percepción del mundo. Estos hombres
en Gadara, vieron al endemoniado a los pies de Jesús. Si él era el endemoniado, ¿quién sería el que estaba de pie teniéndolo de rodillas? Según el pensamiento de las personas que no conocían a Dios. Este es otro demonio más superior que ese. ¿Y entonces qué sintieron? Miedo. Porque aquel que se acerca a Dios, ¿puede tener miedo? No. ¿Pero por qué tuvieron miedo ellos? Porque sus perspectivas eran distintas. Pensaban que quien estaba allí no era Dios, sino ¿quién? Otro demonio, su jefe del demonio. Eso es lo que pensaban. Decápolis, Gadara, gente pagana. Y entonces dice la Biblia, en el verso 37, que toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, todo el pueblo, todos los curiosos, los chismosos y todos los que vinieron, hicieron un ruego. ¿Cuál fue el ruego? Lárgate. ¿Se acuerdan del primer personaje? ¿Quién era? Legión. ¿Qué hizo? Rogó. ¿Qué rogó? No nos mates, mándanos a los cerdos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Vaya, muchachos, les dio permiso. Segundo personaje, ¿quiénes? Los pastores de los cerdos, los que perdieron el negocio. Dieron aviso a toda la ciudad, hicieron una huelga, una manifestación y vinieron delante de Jesús. ¿Y qué hicieron? Rogaron también. ¿Y cuál era el ruego? Lárgate de aquí. Si alguno ve a Dios, ¿usted cree que sería capaz de decirle a Dios, lárgate de aquí? ¿Sería ese nuestro pedido? No, ¿verdad? Si somos conocedores, no. Pero ellos que no conocían quién era el que estaba allí, le dijeron, lárgate. Si a Dios le decimos que se vaya de un lugar, ¿se va o no se va? Y eso pasó. ¿Cuál fue el ruego de la multitud? De todo el pueblo de Gadara, de los pastores, de los que habían invertido en los cerdos. ¿Cuál fue el ruego? Lárgate de aquí. Y entonces Jesús escuchó las palabras de esta gente y entró, pues, dice en el verso 37 al final, que entró a la barca y se fue. ¿Qué pedidos? Hasta aquí todos los pedidos que se hacen a Jesús, todos Él los acepta. Bueno, no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos. Danos permiso. Permiso concedido. Señor, lárgate de aquí, te tenemos mucho miedo. Y entonces Jesús subió a la barca y se fue. ¿Pero cómo se iban a salvar? Jesús necesitaba estar ahí. Bueno, entonces le damos la bienvenida al tercer y último personaje. Verso 38. ¿Quién es el tercer personaje? El hombre de quien habían salido los demonios. El ex endemoniado. El ex endemoniado. Muy bien. ¿Y él qué hacía con Jesús? Hizo lo mismo que todos. Legión le rogó, la muchedumbre le rogó, ahora le tocaba el turno a él. ¿Cómo se sentiría usted si Dios llegó a su vida y sacó el dolor que antes existía? ¿Cómo se sentiría usted si es librado de los demonios? ¿Cómo se sentiría usted si es todo el dolor, la angustia, el llanto, la enfermedad que usted tiene por años es olvidada, sacada de su vida? Si Dios hiciera eso por usted, ¿usted qué haría? Seguirlo, buscarlo, estar con Él. Le serviría, estaría a su lado. ¿Por qué? Porque Él hizo algo conmigo. Y cuando alguien hace algo con nosotros, somos agradecidos. Si un hermano aquí le invita un almuerzo, una comida, le da $30,000, ¿cómo se sentiría? El hermano es bueno, feliz, agradecido.
Lo llamaría en la mañana, en la tarde. ¿Cómo te va, hermano, en tu trabajo? Que te vaya bien. Estoy orando para que te siga yendo bien y te olvide de los 30,000. ¿No? ¿Será así? No, podría ser, ¿eh? Podría ser. Estamos agradecidos con aquel que nos hace bien. ¿Los demonios estaban agradecidos o no? Si les dio la vida, no los castigó en ese instante, le hicieron la jugada. Se fueron y están ahora aquí, afuera. Las personas, la multitud, les arruinó el negocio. Los cerdos se fueron al agua, literalmente, y ahora se quedaron sin negocio. ¿Cómo iban a soportar ver a aquel hombre que les arruinó el lado económico? Mejor, vete. No te queremos ver aquí. ¿Y se sintieron contentos con su decisión? Pero ahora dice la Biblia que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús. ¿Y qué le rogaba? ¿Qué le decía este hombre? Verso 38, a la mitad. Que lo dejara quedarse con él. ¿Cuál era el pedido de este hombre? Quiero quedarme contigo, quiero estar contigo. Vamos a tu barca con tus discípulos, vamos al otro lado. Quiero estar a tu lado, quiero ver sacar demonios a otros, quiero verte curar. Quiero permanecer contigo para siempre. ¿Quería o no quería? ¿Por qué quería? Porque estaba agradecido por todo lo que Jesús había hecho. ¿Pero cuánto había hecho Jesús? Aparentemente nada, pero le salvó la vida entera. Ese hombre estaba destinado a ser la mascota de esta ciudad, fuera rompiendo las cadenas, sin sentido común, sin pensar, sin tener una vida, sin tener un propósito. La vida de este hombre estaba totalmente arruinada. Pero llegó Jesús a un lugar en el que no se esperaba que fuera, pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llegó, le sacó el demonio. Mientras otros miraban a Jesús con temor, solo el ex endemoniado miraba a Jesús con amor. Y en agradecimiento, él le dijo a Jesús, quiero quedarme contigo. Si ese es el ruego que presentamos a Jesús, ¿cuál será la respuesta? Si Jesús le dijo al endemoniado, ¿se quieren ir? Perfecto, vayan. Si a la multitud le dijo, ¿me voy? Sí, me voy. ¿Cuál será ahora la respuesta a aquel hombre que era ex endemoniado? ¿Su ruego era bueno o no? ¿Sincero o no? Sincero. Entonces, prepárense para la respuesta de Jesús. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, pero Jesús, en vez de darle la bienvenida, lo despidió. Pero al despedirse Jesús le dijo lo siguiente, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Los demonios le pidieron a Jesús, danos permiso, vaya muchachos. La multitud le dijo, Señor, lárgate de aquí. No hay problema, bye bye con todos. Pero el ex endemoniado tenía un pedido mejor que los demás. El pedido de él era de corazón, quería vivir con Jesús. Pero Jesús lo despidió diciéndole, no vas con nosotros, no entra ningún discípulo más en la barca. No hay modo de que vengas con nosotros, sino que al contrario, vuélvete a tu casa. ¿Cuántos años habrá estado así? Fuera de su hogar, sin que lo vean, sin que sepan que él está sano. Pero ahora estaba, y estaba vestido. Entonces vuélvete a tu casa, y cuando vuelvas a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuáles eran las grandes cosas que Dios había hecho con este hombre? Le salvó la vida, perfecto. ¿Qué más hizo con él? Le restauró, le dio, estaba desnudo y lo vistió. ¿Qué más? Estaba enfermo y lo sanó. Era un hombre triste y lo volvió feliz. ¿Qué más? Volvió a tener conciencia, razonaba, pensaba. ¿Ahora iba a vivir en los sepulcros? No, Jesús lo enviaba a su casa. ¿Cuáles eran las grandes cosas que Dios estaba haciendo con él? Todo. Le cambió la vida a este hombre
Pero, ¿quién se acerca a Jesús y es rechazado por él? Nadie. Pero ¿cómo es posible que aquí este hombre haya sido rechazado por Jesús? Porque aunque nosotros pensemos que la respuesta de Jesús fue una respuesta mala, en realidad la respuesta de Jesús tiene lógica y hasta obedece a un propósito. ¿Cuál será el propósito de Dios? Entonces dice la Biblia al final del verso 39, que Él se fue y fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él. Pero nosotros esta mañana hemos leído un texto interesante, Lucas 19:10, y dice así la Escritura, que Jesús vino ¿para qué? Para buscar, ¿y qué más? Y para salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el propósito de Jesús en esta historia? Su propósito es buscar, ¿y qué más? Salvar lo que está perdido. Estos demonios le dijeron a Jesús, Señor, déjanos salir. Y vamos a salir a los cerdos. ¿Acaso no sabían los demonios que iban a matar a los cerdos? Ese era su plan, matar los cerdos para salir. Jesús les dio permiso. ¿Por qué les dio permiso? Porque Jesús quería sacar los demonios de aquel hombre. ¿Pero qué? ¿Y los demonios no merecían ser castigados? Claro, pero ya tienen su día. Ya está el día para ellos destinado. Está puesto en la profecía, está puesto en el plan de Dios. Matarlos ahí o matarlos en el futuro no tiene sentido, porque al final de cuentas su día llegará. Su día de muerte y su castigo llegará. Matarlos ahí no tenía mucho sentido, porque al final de cuentas para Dios el tiempo no lo limita. Él es eterno y sabe los destinos, y sabe el destino de los demonios y del mismo Satanás. Por lo tanto, matarlos ahí no tenía sentido. Pero lo que sí era importante era que salgan del hombre. ¿Se dan cuenta? Buscar y salvar lo que se había perdido. Pero la multitud vino a Jesús y le dijo, lárgate de aquí, no te queremos, te tenemos miedo. De repente tú eres Belcebú, eres un demonio mayor, eres el jefe de ese endemoniado. Mejor vete de aquí. Y Jesús se fue. ¿Por qué? Si dice la Biblia que Él buscaba y salvaba. Solo se responde con el tercer personaje. ¿Con quién? Con el ex endemoniado. ¿Y qué le dijo al ex endemoniado? Vuélvete a tu casa y cuenta. ¿Y qué dice la Biblia que hizo él? Fue. ¿Y qué más hizo? Publicó por toda la ciudad. ¿A quiénes? ¿A quienes le dijeron a Jesús? Lárgate de aquí. ¡Qué tremendo! El propósito de Jesús se delinea en toda la historia. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Aunque la respuesta de Jesús fue dura para el ex endemoniado, en realidad su respuesta obedecía a un propósito. Seguir salvando. Lo salvó a él para que él siga salvando a otros. Y entonces queda una pregunta para nosotros. Si tú fuiste salvado, ¿fuiste salvado o no? Amén. Si fuimos salvados, ¿qué nos toca hacer? Hacer lo mismo que Jesús. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Tu mejor amigo o tu mejor enemigo, ¿no necesitarán también salvación? ¿No necesitan salvación tus vecinos? ¿No necesitan salvación las personas con las que trabajamos? ¿No necesitan salvación nuestros familiares? ¿Sí o no? Sí, necesitan salvación. ¿Y quién les dirá? ¿Y quién les hablará? ¿Y quién les contará? Heme aquí, envíalo a él. ¿Así es? No. Heme aquí, envíame a mí. Y dice la Biblia que este ex endemoniado fue publicando por toda la ciudad. Pero lo que nosotros sabemos en la historia bíblica es que después Jesús caminó, enseñó y de pronto 4,000 y en otra oportunidad 5,000 personas tuvieron hambre porque le seguían a Jesús.
¿Saben dónde se realizó esta situación del hambre de las 4,000 y 5,000 personas? En la región de Decápolis. ¿Y quién le alistó toda esta campaña misionera a Jesús? El ex endemoniado. Gracias a él, muchos conocieron quién era Jesús. Y cuando se enteraron que Jesús estaba en aquella región, fueron todas estas personas. Y cuando tenían hambre, ¿qué hizo Jesús con ellos? Les dio de comer. ¿Cuántas personas llegaron a los pies de Jesús gracias al testimonio del ex endemoniado gadareno? Cerca de 9,000 personas llegaron por un solo hombre. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas han llegado a los pies de Jesús cuando Jesús nos salvó? ¿Cuántas? ¿1? ¿2? ¿Mi familia? ¿Mi casa? ¿Alguien cercano? ¿Un pariente? ¿Verdad que hemos hecho todo el intento? Pero si le pedimos a Dios que nos ayude ahora, y si le decimos a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero, así como tú, buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Sí? Yo quisiera ver a aquellas personas valientes de pie, aquellos que desean seguir el mismo plan de Jesús, buscar y salvar lo que se ha perdido. Amén. Aquí hay hermanos decididos en un lugar que a veces es considerado difícil. Aquí en Estados Unidos, donde mucha gente trabaja desde muy temprano y sigue trabajando aún hasta muy tarde. Aquellos que dicen que no tienen tiempo, aquellos que dicen que no tienen ni siquiera tiempo para su familia, porque solo la pasan trabajando. Ha llegado el momento que nosotros no solo sigamos trabajando a tiempo, sino también afuera de tiempo. El mundo está en su recta final y no puede ser que nosotros callemos, sino que al contrario, seamos como Jesús en este lugar. Busquemos a las personas, busquemos a aquel que necesita la palabra de Dios y también busquemos su salvación. Amén. Vamos a orar entonces con aquellos que en su corazón han decidido cumplir la palabra de Dios, porque fueron salvos para salvar. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, te damos en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque has permitido que como iglesia estemos juntos aquí en este lugar. Gracias porque nos has dado vida. Hoy abrimos nuestros ojos a la luz y seguimos con los planes que habíamos pensado ayer. Gracias, oh Dios, porque nos has acompañado durante todos estos años aquí en tu iglesia. Pero sabes, oh Señor, quizás nos faltó decisión, quizás nos faltó evitar el temor para compartir aquello que tú tienes en tu palabra, que ni aún, Señor, los demonios pueden con ella. Por esa razón, Señor, te pedimos hoy que seamos como tus discípulos, obedientes a tu mandato, y que podamos, Señor, así como tú un día salvaste nuestra vida, así como tú un día, Señor, entraste a nuestro corazón, cambiaste nuestra manera de pensar, cambiaste nuestra manera de comer, cambiaste nuestra manera de vestir, cambiaste nuestra manera de hablar, nos transformaste totalmente, Señor, pero no simplemente para vivir de pie o sentado en la iglesia, sino para llamar a otros también al arrepentimiento y que puedan gozar de aquello que tú nos haces gozar cada día. Por eso, Señor, ahora te pedimos que tu Santo Espíritu tome nuestra vida y nuestro corazón. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu para hablar a las ciudades en las que nosotros vivimos, en estas grandes ciudades que necesitan tu voz y tu palabra, para convertir los corazones de personas que viven endemoniadas, que viven ocupadas y sin propósito y sin sentido en este lugar. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu evangelio en nuestro corazón, porque un día hemos sido salvos por ti, por tu mano protectora. Nuestra vida cambió totalmente y ahora queremos compartir el reino de los cielos con aquellas personas que lo necesitan. Danos la oportunidad de hacerlo. Gracias, Señor, por adorar aquí y salir para servir. Te pedimos tu apoyo, tu bendición y la protección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.